En este mes de marzo, el Tesoro Oculto del Archivo Histórico Provincial nos lleva a hablar de un retrato especial, pero antes, como siempre, saludamos a su directora, Pia Senen. Bienvenida. Muchas gracias. En este momento hablamos de un retrato de grandes dimensiones y especial por lo que ahora contaremos. Bueno, es una pieza que apareció en el archivo, es un carboncillo de una calidad extraordinaria. Conocemos el autor, aunque no puedo decir nada del autor porque no he conseguido encontrar ni un solo dato del tal Martínez Carpio, pero evidentemente era un dibujante extraordinario. Otro dato que podemos dar es que nos refleja un señor de finales del siglo XIX, que puede estar, por el tipo de ropa que lleva, lo podemos fechar en torno a 1880, 1885. Y el dato más curioso es que sabemos que es un médico. Es lo único que puedo decir con cierta seguridad. Sabemos que es un médico porque su alfiler de corbata lleva un símbolo que corresponde a una logia masónica de médicos relacionados con la pediatría. Entonces, al reconocer el símbolo, pudimos saber que este señor por lo menos tenía relación en ese sentido. ¿Cómo se ha podido llegar a reconocer este símbolo? Pues por un dato que tenemos por una colección privada, que es este anillo que tenemos aquí. El anillo procede de una herencia que llegó a través de un médico de Burgos, un señor que tenía mucho dinero, era muy conocido en la ciudad, se llamaba don Antonio Olmos, era médico y por una serie de circunstancias de herencia, su alfiler de corbata lo hereda una de las hijas. Como las mujeres no llevan alfiler de corbata, lo convierte en un anillo. Esta persona estaba relacionada con los Unturbe. De hecho, se casó varias veces. La segunda mujer se llama Martínez Unturbe, con lo cual su relación con Segovia nos puede acercar a los fotógrafos de ese momento. El problema es que tampoco tenemos una relación directa, sino es una suposición de que el médico burgalés tuviera que ver con la familia Unturbe de Segovia. Lo que sí que nos ha sorprendido es encontrar otro médico en Segovia perteneciente a la misma logia. El único problema es que aquí entramos en el punto del misterio. Como no tenemos datos para poder identificarle, sabemos que la pieza esta está en el archivo prácticamente desde finales de los años 70, que no hay una documentación que lo acredite, porque en aquel momento la documentación no se refería de la manera tan puntillosa como lo hacemos ahora, pero probablemente venga del Fondo de Beneficencia. Y la pediatría en Segovia en el siglo XIX estaba ligada al Santi Spíritu, al Hospital de Santi Spíritu. Deducimos, en la deducción es que puede proceder sin ninguna seguridad absoluta del Santi Spíritu, que fuera el médico que atendía a los niños de la Inclusa de Segovia. Ahora bien, lo que necesitaremos es que alguien nos cuente quién es este. Necesitamos ayuda para esclarecer todas estas dudas o para por lo menos poder afianzar las sospechas que tenemos. Pero, ¿cómo llegó este retrato aquí? ¿Fue una donación privada? ¿Fue de alguna colección? Muchas de las piezas que tenemos en el archivo, que no son documentos propiamente dicho, llegan acompañando a la documentación. Cuando en aquel momento era Manuela Villalpando, la directora del centro, cuando se recoge la documentación con cosas que tienen alrededor. Por ejemplo, los retratos que están en el despacho donde se está trabajando. Entonces, por eso pensamos que procede del Santi Spíritu, porque en algún momento la documentación de la beneficencia, que se recogió en los años 70, llegó al archivo. La relación de que sea un médico dedicado a la pediatría nos hace pensar en esto, y el tiempo que lleva en el archivo. El problema es que en ese momento no se determinó que la documentación venía acompañada de un retrato. Sí que es cierto que llevan en el archivo por lo menos más de 40 años, a nada que nos pongamos en la pieza esta. Tenemos que pedir ayuda para ver si alguien reconoce al autor del retrato y nos puede dar más pistas sobre este artista retratista, y para ver si alguien reconoce a este profesional. Efectivamente, sabemos que quien hizo el retrato, porque está firmado, es A. Puede ser Antonio, Alfonso, Aurelio, A. Martínez de Carpio. Entonces, si hay alguien en Segovia que identifica algún buen dibujante del siglo XIX o un pintor apellidado Martínez de Carpio, pues le agradeceríamos que nos contara datos de este dibujante, que por lo que suponemos tampoco debía ser un profesional en el sentido de que fuera alguien que viviera de la profesión, porque no lo hubiéramos localizado, pero puede ser alguien con una mano para el dibujo extraordinaria, porque el retrato es magnífico, pero que se moviera en el terreno del aficionado.
Y por otro lado, si alguien identifica como algún antepasado suyo al personaje aquí retratado, pues le agradeceríamos que nos contara un poco su historia, porque no en balde es curioso el hecho de que sea una persona relacionada con una logia masónica, y en segundo lugar, evidentemente es una persona con una buena situación económica, el retrato lo acredita, y es muy fácil de identificar porque realmente la mano del dibujante es extraordinaria, es un retrato muy real. ¿Se conoce por qué se identificaban con ese símbolo, con la luna y la estrella? Las logias masónicas todas tenían su símbolo. La mayor parte de los más conocidos son los compases y las que están relacionadas con la arquitectura, pero logias masónicas hay muchísimas. Y dentro del Gran Oriente Español hay una cantidad de ramificaciones tremendas. Esta logia que tiene este símbolo se crea en Estados Unidos a finales del siglo, hacia 1875. O sea, en la segunda mitad del siglo XIX. Se dedica y sigue existiendo. Actualmente en gran parte de Sudamérica tienen hospitales para niños. Se dedican a un sistema de asistencia social en general relacionado con la infancia, con las mujeres con problemas en periodo de embarazo, de lactancia, con niños pequeños. Y siguen trabajando sobre ello. El hecho de que tenga una luna y una estrella es porque los fundadores de la logia viajaron a Egipto. Se llaman los Sirners. Viajaron a Egipto a finales del siglo XIX y se impregnaron, digamos, de la estética, por decirlo de alguna manera, árabe, aunque no tiene nada que ver. La mayor parte de ellos son de origen religiosa, desde el punto de vista religioso, el ámbito del protestantismo. No tiene nada que ver con los musulmanes, pero sí la estética. Y de hecho, todo lo que hemos podido encontrar, lo que hemos encontrado de esta logia, siempre tiene un cierto matiz, tanto en sus uniformes de las celebraciones de la logia como en su simbología, un cierto matiz orientalizante, pero por un gusto un poco, si se quiere, exótico del tema, pero no tiene nada que ver con el mundo árabe. Son cristianos y como tal se definen. Lo que pasa es que tomaron una imagen muy árabe. Pía, pues yo creo que solo nos queda invitar, es más importante que en otras ocasiones, a que se visite esta pieza y a que nos den esas pistas que nos pueden ayudar. Efectivamente, como siempre, ya saben que en el archivo de 9 a 2 de la tarde esto estará en la sala de exposiciones, y luego lunes y martes por la tarde también se puede visitar. Y en este caso, las visitas estas que explicamos la pieza con un poco más de detalle en los días, el lunes por la tarde a las 5:30 de la tarde y luego miércoles y viernes a las 12:30 de la mañana, yo creo que más que lo que podamos contar nosotros, que sabemos muy poquito, es lo que nos puedan aportar para completar información. Pues ya lo saben, si alguno de ustedes reconocen a alguna de las personas o a la firma o incluso ese símbolo y quieren darnos más datos, el archivo está abierto para que vengan y pregunten por ti, ¿verdad? Y además estaremos encantados de recibir y ampliar datos sobre este personaje. Pues muchísimas gracias, Pía. A vosotros, como siempre.